Entonces dice, aquí hay alguien que es un espía y va y cuenta al general o al ejército de Israel, al rey, lo que vamos a hacer, y por eso es que ellos cambian de lugar. Entonces alguien dice, no, Señor, no es eso lo que pasa. No hay un Judas en medio de nosotros, aun cuando Judas todavía no había aparecido en el relato. No hay un traicionero, sino que lo que pasa es que hay un profeta en Israel a quien Dios le habla, que está, en otras palabras, sincronizado en la dimensión del Espíritu, y él ve por anticipado las cosas que vamos a hacer nosotros y le dice al rey. Entonces el rey sirio dice, ya, entonces cortemos por lo sano, vamos a perseguir al vidente, le vamos a cortar la cabeza al vidente. Y entonces, van y rodean el ejército, dice que todo el ejército sirio rodea donde está Eliseo y el criado. Segundo Reyes 6, 14. Dice entonces, envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, al que servía a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? No tengas miedo. No, diga conmigo, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos, para que vea. ¿Qué dijo? Que abra sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Dios nos ha estado diciendo que lo que empieza a suceder en esta temporada con sus hijos es que va a abrir la operación del Espíritu. Fundamentalmente va a consistir en abrir los ojos de sus hijos, de sus hijas y de sus hijos. Abrir los ojos para que nosotros podamos ser dimensionados a caminar en el Espíritu. Nosotros somos del Espíritu, nosotros no somos de la carne. El día en que el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, vino a darnos vida en el Espíritu. Él pertenece a la estirpe del Espíritu vivificante. Adán es el alma viviente. Nosotros estábamos en Adán, pero fuimos sacados de Adán y puestos en Cristo. Por lo tanto, el Espíritu vivificante está en nosotros. Él está vivo y por lo tanto habita en nuestro espíritu, y nuestro espíritu resucitó en el momento en que nacimos de nuevo y pasamos a ser espíritu, como Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, que lo conozcan. Y hoy día entonces de eso voy a compartir con ustedes. El tema de mi mensaje es avanzando por gracia a través de la fe. Y ya va a tener sentido, o avanzamos por gracia a través de la fe, ya va a tener sentido todo lo que yo empiezo a continuación a decirles. Cuando Dios viene con una palabra viva a tu vida, porque Él se ha comprometido a caminar contigo siempre. Hay momentos en que nosotros nos desconectamos de Él y el problema no es del emisor, sino que es del receptor. Nosotros hemos tenido experiencias continuas con el tema de nuestra radio. Cuando recién estábamos instalando la radio, queríamos saber cómo se oía en la ciudad. Y nos decían que por algunos lugares se escuchaba chicharriento, se escuchaba con ruido. Pero luego nos vimos en la necesidad de preguntar a otras personas que vivían en la misma zona para saber
que no fuera problema del emisor de nosotros, sino podría ser que sea problema del receptor. Y a veces era problema del receptor y no del emisor. O sea, no era que teníamos que mejorar nuestra señal, sino que teníamos que arreglar la antena de la radio. No se trata entonces en nuestra vida en el Señor, y póngame atención en esto, un problema con el emisor, con Dios, sino ha habido problemas con el receptor, con nosotros. Nosotros no hemos estado recepcionando bien, y Dios en este tiempo, en este mover glorioso que está provocando Dios, está afinando los corazones de cada uno de nosotros para que podamos recepcionar bien, para que podamos ver bien en el mundo espiritual. Una de las formas que yo he descubierto que Dios tiene para hablar conmigo es a través de los sueños. Yo soy una persona que quiero aprender mucho de la palabra de Dios, y entonces yo, si he de pensar que mi vida es un gran galpón, tengo harta semilla, meto semillas. Hay un montón de semillas que están esperando germinar dentro de mi gran galpón del Espíritu. Y entonces, de vez en cuando, sin que yo lo quiera, Dios le place hablarme por sueños. Y yo sé que son de Dios porque varios de ellos han tenido cumplimiento. Y el último sueño que tuve, significativo, me vi en un salón grande, en un un auditorio muy elegante, era alfombrado todo de rojo, una plataforma tan grande como esta, una cosa larga, pero con la salida para ese lado por la mitad, así igual, pero para el otro lado. Yo estaba conversando con un pastor, era en la mañana, parece que estaba en una conferencia. Era el momento del break porque varias personas habían salido del auditorio, y yo estaba parado en una de las pasadas hacia afuera, que siempre cuando hay sillas así, cuando hay salidas, siempre dan espacios más grandes. Y yo estaba conversando con un pastor ahí, y de repente miro hacia atrás, y ahí en los bancos que están, en los asientos que están a continuación, mirando para allá, para la plataforma, el auditorio, o sea, para la plataforma, correcto. Hay un varón y una dama. El varón está al lado de acá de los asientos y está al lado de allá, y yo estaba ahí en el pasillo también. Ellos están discutiendo. De repente ella como que se enoja en el momento del break y sale. Y el varón, yo lo veo que también sale detrás de ella, y supongo rápidamente que están teniendo algún problema matrimonial. Y sigo conversando con el pastor que es de Santiago, que estaba ahí. Y de repente miro, y en el lugar donde había estado esa mujer habían joyas, pero de oro blanco, plata y oro blanco. Eso debe haber sido. No veía ninguna joya de oro de este color. Así que me agacho para recogerla de esta manera. Ahí estaba el asiento de mi amigo. Y cuando me agacho empiezo a ver que son más joyas de las que yo había visto inicialmente. Así que es necesario no tomarlas así, sino tomo con las dos manos y se las paso a él. Pero cuando se las paso era para que él las deje en el asiento del lado, y me doy cuenta que hay más. Entonces empiezo a recoger y a pasarle, y empiezo a ver que hay un camino en el suelo de joyas que están botadas. Entro por un pasillo y veo que entre asiento y asiento está lleno de bisutería. Bisutería se llama joyas que están con papel y plástico. Así que supongo que deben de ser valiosas, y me pongo en el lado de allá y empiezo a tomarlas así como en grande y a pasarlas para el lado donde está ese pastor que me había recibido las primeras joyas. Luego me veo bajando a los asientos, los primeros asientos antes de la plataforma, y en una orilla del asiento yo veo que hay joyas de oro
y entonces si hay un anillo hermoso con una perla color ámbar, y eran macizo. Entonces lo tomo y aquí hay dos mujeres sentadas mirando, como esperando que comience la reunión, y yo vengo y le paso, le digo, mire, y me dice, sí, me dice así como una manera despreocupada, sí, encontré dos recién. Hasta eran dos mujeres, encontré dos recién y acabo de pasárselo a la servidora, creo que se llama María, dijo. Y de repente, piensen, ellos están mirando para allá, yo venía del pasillo, hablo con ella, me dice eso y de repente miro y encuentro que el lugar donde estoy es como una bodega de tesoros. Estoy en una bodega llena de joyas, pero era impresionante, empiezo a ver, pero era impresionante, no eran, es como que habían crecido, como que habían brotado. Y eso me quedó ahí. Y ahora yo estoy entendiendo. Lo que el Señor en realidad me dijo es que Él va a abrir nuestros ojos para darnos cuenta que estamos sentados, cantando, parados, caminando sobre tesoros abundantes, y que Dios va a abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta de qué se trata todo eso. Así que fíjense que a partir de ahora yo quiero que el Señor me permita en este tiempo que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Creo que una de las cosas que va a suceder, porque está habiendo un cambio de ropaje para nosotros, la luz del Señor va a atravesar nuestras vidas, vamos a tener una vestimenta muy especial en el Espíritu, y el gran poder de la iglesia va a consistir en que los hijos e hijas de Dios van a tener el poder en la medida que abren sus ojos y se den cuenta de lo que son en Cristo y de lo que poseemos en Cristo. En la medida que nos demos cuenta por revelación del Espíritu de lo que poseemos, entonces vamos a ir manifestando la autoridad y el poder de Dios, y vamos a ver los cambios y los milagros que el Señor quiere realizar en medio de nosotros. No le podemos dar a nadie lo que uno no tiene. Pero sabes que hay dos maneras de no tener. La primera manera es no tener por no tener, porque no tienes. Y la segunda manera es no tener porque no ves lo que tienes. Y creo que en esta segunda manera en la que se encuentran muchos hijos de Dios, pero el Señor está irrumpiendo, y la buena noticia es que el Señor va a abrir los ojos de nuestro entendimiento. El criado de Eliseo no tenía idea con quién andaba. El criado de Eliseo no tenía idea en qué dimensión se movía Eliseo. Fue necesario que Eliseo orara por el criado para que el criado entrara en la dimensión del Espíritu y pudiera ver lo que no estaba viendo, pero que sí estaba viendo Eliseo. Esta unción se va a transmitir, esta unción se va a transferir, va a hacer que nosotros vamos a empezar a orar por las personas para que ellos vean su riqueza, para que ellos vean su sanidad, para que ellos vean su autoridad, para que ellos vean su prosperidad, para que ellos vean el Dios que tienen, para que ellos vean la riqueza que Cristo Jesús ha alcanzado para nosotros. Sí, Señor. Así que fíjese, cuando nosotros miramos a Jesús con los discípulos, Jesús venía a revelarles el corazón del Padre. Jesús sabía que habían cosas que ellos no podían sobrellevar de inicio. De a poco empezó a darles entendimiento del corazón del Padre y de los misterios del reino. A vosotros, al Padre, le ha placido revelarles las verdades del reino, le dijo a sus discípulos. A los demás le hablaba por parábolas. Así que los discípulos tenían la posibilidad de entrar en esas verdades e ir descubriendo cosas impresionantes. Hubo discípulos que fueron hasta dimensionados en la transfiguración y vieron cosas impresionantes. Jesús mismo se transfiguró con el cuerpo del Espíritu y pudo ver en la dimensión del Espíritu, y pudieron ver la dimensión de la ley, la dimensión de los profetas. Ellos pudieron ver al Cristo también ya glorificado, preglorificado, por así decir. Lo vieron ahí, y ellos tuvieron la tentación de hacer enramadas, y el Señor les dice: vamos, bajemos todavía, hay mucho que hacer. De a poco iban ellos ahí recibiendo la revelación. Interesante, porque
Él habló cosas a los discípulos que ellos no entendían al comienzo, después las entendieron. Y hay un relato ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, del 28 adelante. Sucede que Jesús había caminado con los discípulos, les había hablado lo que iba a significar que Él iba a morir, iba a resucitar, y les había explicado todo el propósito del por qué Él iba a hacer eso. Pero ellos no entendían, no tenían tanto entendimiento de qué estaba hablando Jesús. De manera que cuando Jesús es crucificado, ellos escapan. Ellos tienen miedo y escapan. El único que queda cerca de Jesús es Juan, porque era menor de edad, estaba muy cerca y de hecho caminó con la mamá, Juan, y cuando Jesús estaba ahí en la cruz, Jesús mira a su madre y le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Se refería a Juan. Pero todos los demás seguidores de Jesús que habían escapado por su vida, finalmente se reencuentran con el Señor y aprenden a relacionarse ahora no con el Cristo de túnica, barbita y sandalia, sino con el Cristo glorificado, resucitado y glorificado, ¿no? Ahora, para entrar en esa dimensión, ellos tenían que vivirla, tenían que tener experiencias. Y luego que Jesús es crucificado, resucitado, ascendido al cielo, empieza con los aparecimientos también. Y dice que van 2 discípulos. Ahí ponga el texto, por favor, que necesito apurarme en esto. 2 discípulos, póngame ahí, por favor, en la pantalla. Lo necesito. Lucas 24, del 28 adelante. Asegúrense que esté la persona allá. Llegaron a la aldea, dice en Lucas 24, ¿cierto? Verso 28 al 35. Jesús había muerto, los discípulos no lo habían visto, habían escuchado de su resurrección por unas mujeres. Llegaron a la aldea donde iban. No, esto tiene que ser antes. Entonces, a ver, Lucas, te lo digo de inmediato. Lucas 24, del verso 13, por favor. Mire lo que dice Lucas 24, 13. He aquí 2 de ellos, iban los caminantes a Emaús, ¿cierto? Iban a una aldea llamada Emaús. Estaban desanimados. Su líder había sido crucificado. Parecía que todo había acabado para ellos. Sin embargo, ellos habían escuchado mucho de Jesús. Jesús les había anticipado lo que venía, ¿no? Así que dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora ya Jesús está resucitado. Nos está presentando con el mismo cuerpo, aun cuando conservaba algunas señales, la marca de las manos, pero no era la misma figura, no lo reconocían tan rápidamente. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿no? Vuelve arriba, por favor. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y más los ojos de ellos, dice que estaban velados. Ese era el problema. Ellos estaban simplemente fijos en la imagen natural que tenían de Jesús mientras lo habían visto por 3 años y medio, ¿no? Y no estaba velado para que no le conociesen de la otra manera en que lo iban a empezar a conocer. Sigue, por favor. Y les dijo esta persona que se les acerca: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, todo el mundo sabía que a Jesús lo habían crucificado. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: bueno, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Cómo no vas a saber eso? Ahora, fíjense lo que denotan estas palabras.
se ve que ellos estaban pensando que todo había llegado a su fin, porque dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos tenían una visión de que Jesús, si era el Mesías, simplemente iba a salvar a un pueblo y no a todo el mundo. Todavía necesitaban crecer en la revelación. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, aquí esa persona que se les había aparecido, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Para qué? Tardos eran para creer. Tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Tardos, ¿para qué? Para creer. Tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea donde Él iba, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él desapareció de su vista. Sigue, por favor. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Escúchenme. En esta nueva experiencia que hemos tenido con el Señor al haber entregado nuestra vida a Él y hemos pasado de muerte a vida, Él ha prometido que en el camino, mientras transitamos el camino, Él nos va a abrir la revelación. Él nos va a abrir las escrituras para que nosotros podamos tener entendimiento de quién es Él, para que nosotros podamos entender de que nosotros somos seres espirituales. El Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando miramos las escrituras en el libro de Efesios, capítulo 1, porque hoy día estoy sembrando harta semilla de la palabra en ti, tranquilo. Efesios 1, del 1 al 3, encontramos al apóstol Pablo, cierto Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, que hizo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nótese, Eliseo, la experiencia de Eliseo, la experiencia de los que iban camino de Emaús, tuvieron que tener la experiencia de abrir sus ojos para entrar en la dimensión espiritual y darse cuenta de la realidad que hay en esa dimensión. Que esa dimensión es más real que la temporalidad que captan nuestros 5 sentidos. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nótese que no está diciendo que Él nos va a bendecir. Él nos está diciendo que Dios ya lo ha hecho. Que todo lo que Dios ha hecho por ti ya está depositado en tu espíritu. El día en que naciste de nuevo, ese día vino Dios a tu espíritu. Y si vino Jesús a tu espíritu, entonces todo lo que tú y yo necesitamos ya está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha resucitado y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros.
Y el apóstol Pablo ora para que nosotros podamos entender que nosotros somos bendecidos en esa realidad espiritual y que podamos creer que nosotros ya tenemos muchas de aquellas cosas que a veces andamos buscando. Es posible estar en algún lugar donde puedes estar viviendo en pobreza, parado en un galpón lleno de joyas, lleno de riquezas. Hay dos razones en las que uno podría estar empobrecido de la vida. La primera es, estoy empobrecido porque no tengo. Pero la otra es, estoy empobrecido porque tengo, pero no sé qué tengo. Y el Señor, por su Espíritu, va a hacer eso. Lo primero que va a hacer es abrir, y ya está haciendo. No lo quiero hablar en forma futura, porque el futuro es una promesa, el pasado es historia, el presente es lo que cuenta. El presente es un regalo, por algo se llama presente. El pasado es historia, el futuro es promesa. Lo más importante para nosotros debería de ser el presente, ahora. Muchas veces nosotros vivimos añorando cosas que posiblemente van a suceder en el futuro. Y vivimos como, tengo la esperanza que la voy a alcanzar. Y nos imaginamos cosas y suponemos cosas que vamos a alcanzar allá. Y el Señor dice, quiero que abras tus ojos, porque la riqueza que estás esperando alcanzar allá, ya la tienes acá, pero necesitas no ser como el criado de Eliseo, necesitas no ser como los caminantes a Emaús, necesitas que se abran los ojos de tu entendimiento para que sepas que ya has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hecho por ti ya está depositado en tu espíritu. Aún ya está, y aun cuando ya está ahí, tú tienes que extraerlo de tu espíritu y traerlo al mundo físico. Por ejemplo, si yo le doy mi Biblia a alguien y luego esa persona viene y me dice, ¿me puede dar su Biblia? Y yo le he dado mi Biblia. Y la persona viene y me la pide, ¿me puede dar su Biblia? Algo estaría mal, algo estaría disonante. Yo estaría diciendo, lo que pasa es que me estás pidiendo algo que ya te he dado. Por ejemplo, en cuanto a la sanidad, Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Cuántos creen que el Señor llevó nuestros pecados? Pero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y dice también, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Wow. Entonces, ¿qué dice? Que Jesús hace 2000 años llevó en su cuerpo nuestros pecados, pero que también llevó nuestra pobreza, pero que también llevó nuestras enfermedades. Y mientras nosotros no creamos eso, vamos a creer que la tenemos. Y la pregunta es, pero oiga, ¿cómo? Si yo siento en mi cuerpo, correcto. Muchas veces los dardos del enemigo alcanzan nuestro cuerpo, alcanzan nuestra alma, pero nosotros necesitamos hacerle ver al alma y hacerle ver al cuerpo, ¿cierto? De que, a ver, por lo que yo recepciono en mi alma, en mis emociones, en mis sentimientos, o recepciono en mi cuerpo, los dolores que tengo, necesito hacerle saber al enemigo que es ilegal eso que él ha puesto, ya sea en mi alma o en mi cuerpo, y que se tiene que ir, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió por mí y que por su llaga yo fui sanado. Ahí estoy peleando la batalla de la fe. Siento los síntomas en mi cuerpo, pero yo no solamente soy cuerpo, siento los síntomas en mi alma. Yo me siento triste, tengo temores, pero yo no soy suficiente, no solamente alma. Yo tengo un espíritu y he sido vivificado en el espíritu, y Cristo vive en mi espíritu y yo vivo en él, y yo vivo, mi espíritu vive para siempre. Por lo tanto, todo lo que poseo de Dios ya está almacenado en mi espíritu. Por lo tanto, yo le puedo decir ahora al enemigo que es ilegal lo que está haciendo en mi cuerpo y en mi alma, y que se tiene que ir, porque el Señor dice que sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea su nombre. Yo puedo tomarlo del Señor para que haya beneficio en mi cuerpo. Puedo tomarlo del Señor para que haya beneficio en mi espíritu, porque Jesús ya pagó por mis enfermedades y pagó también por mis pecados y por las consecuencias del pecado.
Necesitamos entonces que nuestros ojos sean abiertos y entrar en esa dimensión. Ya deposité en ti el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué? Eso dice Efesios 1, 19 al 21. Mira lo que dice. ¿Y cuál la supereminente? Por favor. Efesios 1, 19 al 21. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero? En Hebreos 3:5 la Biblia dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que ustedes tienen ahora, porque les digo, porque Él dijo: yo no te desampararé ni te dejaré. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que, mis preciosos, el libro de Efesios fue escrito para mostrarnos lo que Dios ya ha hecho. Y cuando nosotros miramos las oraciones que hizo Pablo en estos pasajes que estoy mostrándoles, estas oraciones, Pablo no le está pidiendo a Dios algo nuevo, sino que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que podamos ver lo que ya tenemos. Observen, todo lo que está escrito está en tiempo pasado. Si tú miras Efesios 2:1, por ejemplo, a ver si lo puedes poner, si me ayudas allí en la plataforma, por favor, sea en la pantalla. ¿O se pegó? Sí, se pegó. Efesios 2:1. Observa cómo está en tiempo pasado. Y Él les dio vida a ustedes. ¿Qué dice? Que nos dio, ¿qué cosa? Vida. Él te dio vida. ¿Dónde está esa vida? En tu espíritu. ¿Dónde habitó Él? En tu espíritu. ¿Qué nació para ti cuando naciste de nuevo? Tu espíritu. Tu espíritu fue salvado instantáneamente. Él habitó en tu espíritu. Tu alma no es salvada instantáneamente. Por eso tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Por eso tus emociones tienen que ser sanadas. Tu cuerpo tampoco ha sido salvado instantáneamente. Por eso cada vez el enemigo ataca tu cuerpo, pero tú te defiendes tomando lo que el Señor logró para ti. Y alguna vez dice la Biblia que nuestros cuerpos van a ser liberados de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces tú, más que alma, más que cuerpo, eres espíritu. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran en el espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Yo soy un espíritu con Él. Él es un espíritu conmigo. Todo lo que Dios tiene para mí, logró para mí, está en mi espíritu. Pero es que yo no lo siento. Claro, tu alma no se pone de acuerdo con tu espíritu. Pero cuando tu alma se pone de acuerdo con tu espíritu, caes en el gozo de Dios, en la paz de Dios, y empiezas a crecer. Tu carácter empieza a ser transformado. Cuando tu cuerpo se pone de acuerdo con el espíritu, si está enfermo, entonces ¿qué pasa? Experimentas el milagro de Dios. ¿Cuál milagro? Aquel milagro que Jesucristo logró hace 2000 años en la cruz del Calvario, que Él no solamente llevó tus pecados, sino también llevó tus enfermedades. Por sus llagas yo he sido curado. Jesús nos dijo, Pablo nos dijo que Dios te puede dar vida si tú crees, si tú le pides a Dios. No, dice que todo esto fue hecho ya hace 2000 años, que Cristo ya lo hizo. Todo esto fue escrito desde la misma perspectiva. O sea, hay un trato hecho, ya lo tienes, ya el Señor te vivificó. Ya tú estás vivo. Si naciste de nuevo, estás vivo. Si recibiste a Cristo, ahora estás vivo. Y aunque el poder vivificador del Señor ha sido adquirido para cada ser humano,
para cristianos y no cristianos. Los no cristianos no lo han recibido todavía, y por eso es que no han experimentado el perdón de sus pecados, y por eso es que no han experimentado la sanidad y la libertad, y por eso es que no han experimentado las riquezas de Cristo. Pero Jesucristo, cuando dijo consumado es, lo hizo por toda la creación, por toda la humanidad. O sea, lo que le sucedió a los caminantes a Emaús fue que se dieron cuenta que aquel que ellos pensaban que había muerto estaba vivo. Lo que le sucedió al criado de Eliseo es que se abrieron sus ojos y se dio cuenta que había más de los que estaban alrededor de él y de ellos que los que estaban afuera. Lo que sucedió con el sueño que tuve es que el Señor nos está diciendo: las riquezas que ustedes están buscando, ustedes están parados sobre ellas, solo que no las están reconociendo. Entonces nuestras oraciones van a tener que cambiar, en el sentido de que tenemos que pedir que Él abra sus ojos para ver las riquezas que tenemos en Cristo. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación, porque quiero conocer quién eres tú. Quiero conocerte más. Quiero conocer lo que yo soy en Cristo. Quiero conocer lo que yo tengo en Cristo. Quiero conocer lo que puedo hacer en Cristo. Si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo necesito saber que soy en Cristo, en la nueva creación. Necesito saber que soy como nueva creación, porque yo soy lo que Cristo dice que soy. Yo tengo lo que Cristo dice que tengo y puedo hacer lo que Cristo dice que puedo hacer. Yo puedo llegar a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando mi declaración sea en fe en lo que Cristo es e hizo por mí. Mientras estoy desconociendo lo que soy en Cristo, entonces obviamente lo que me regula son mis emociones. Que si lo siento, me siento feliz. Que si no lo siento, entonces no me siento feliz y creo engañosamente de que Él me ha abandonado. Él no me ha abandonado. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Voy a estar contigo aun cuando andes por valle de sombra de muerte. Yo soy tu pastor. Entonces, cosas que buscamos ya están. A lo mejor no has manifestado la vida de Dios dentro de ti, pero tu espíritu está tan vivo como siempre lo va a estar. Aunque tu cuerpo físico quizás esté herido y tu alma todavía esté luchando contra la depresión, tu espíritu nacido de nuevo está vivo de la misma manera en que Jesús está vivo. Si Él vive, yo vivo. Tú tienes dentro de ti el poder de resurrección de Dios. No estás tratando de que te den vida, ya estás vivo en el mundo espiritual. Y en este tiempo en que Dios cambia nuestras vestiduras, se van a abrir nuestros ojos y tú vas a decir y pensar que yo pensé que Dios tenía favoritos, que yo pensé que Dios bendecía a unos más que a otros. Es que no había abierto los ojos para ver los beneficios que Jesús logró para mí cuando Él me amó por su propio corazón. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me amó. Cuando estaba perdido, Él me amó. Cuando estaba pobre, Él me amó. Y Él me amó no para dejarme pobre, ni dejarme perdido, ni dejarme muerto, sino que me amó para sacarme de la muerte y darme vida, sino que me salvó para traer sanidad, porque Él llevó mis enfermedades hace 2000 años en la cruz. A través de la fe puedes extraer esa vida de tu espíritu e impartirla en tu alma e impartirla en tu cuerpo. Escúchame, es que autoridad, poder y responsabilidad van juntos. El Señor resucitó y les dijo a los discípulos: muchachos, desde ahora en adelante van a tener que aprender a relacionarse conmigo, no de la manera en que lo hicieron antes. A los caminantes a Emaús les dijo: van a tener que relacionarse conmigo de otra manera, por eso les abro los ojos. Tienen que caminar con ojos abiertos. No me van a encontrar como me vieron antes, me van a encontrar de la manera distinta, en la dimensión del Espíritu.
Y dice que desapareció, después de haber hablado con ellos, desapareció. Cuando yo me guío por lo que dicen mis 5 sentidos, si no lo palpo, si no lo veo, o a veces si lo veo, imagínense que lo vea con mis ojos naturales. ¡Wow! Digo, sí, pero lo veo con mis ojos naturales, pero eso no es más importante que verlo continuamente con los ojos del Espíritu. Porque no he sido diseñado para caminar en mis 5 sentidos. He sido diseñado para caminar en fe. El justo por la fe vivirá. Por la fe los antiguos alcanzaron promesas. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe recibieron fuerzas en debilidad. Por la fe se hicieron fuertes en batalla. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que es por gracia, pero también por fe. Por gracia porque entiendo todo lo que Cristo ha hecho por mí. Por fe es porque tengo que tomarlo para ejercer el poder. Tengo que tomarlo y asumir responsabilidad sobre lo que Dios me ha dado. No puedo dar lo que creo que no tengo. No puedo dar lo que creo que tiene que anunciármelo mis emociones. Ay, quiero sentirte para saber que estás. Y si no lo siente, ¿está? Él dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Tu espíritu está vivo, porque si no estuviera vivo estarías muerta en tus delitos y pecados. Cuando cierras tus ojos vas a adorar a Dios o con los ojos abiertos y entras al lugar santísimo. ¿Dónde vas? ¿Viajas a Israel? Al templo que a lo mejor construyen por 3ª vez para entrar al Santísimo. ¿Dónde vas? A tu espíritu. Ahí está el Santísimo. Oh Señor, Pablo oraba que los ojos de la iglesia fueran abiertos. Ay, pastor, óreme usted, porque está más cerca de Dios que yo. Falso. Óreme usted, porque Dios lo escucha a usted más que a mí. Falso. A lo que más podría orar yo es que el Señor abra los ojos de tu entendimiento, para que por la fe, si necesitas sanidad, te apropies de lo que Cristo hizo hace 2000 años por ti. Que si tienes problemas económicos, por la fe te apropies de la palabra que dice que Él suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para que si tienes depresión, entonces pueda decirle a la depresión, anda, porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, yo voy a estar contigo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tienes miedo, entonces el Señor dice, yo peleo tus batallas como poderoso gigante, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando el diablo fue echado del cielo, si es que fue echado de donde fue echado, él tenía autoridad, pero no más autoridad que la que Dios le había dado al hombre. Y cuando él se rebeló, se le despojó de toda autoridad. A continuación, codiciando la autoridad que Dios le ha dado al hombre para dominar, entonces él, engañando al ser humano, le ha usurpado la autoridad al hombre. Eso quiere decir que el enemigo no tiene mayor autoridad en tu vida más que la autoridad que tú le des. ¿Y cómo trabaja él? Con engaños, con mentiras, pensamientos engañosos. Tú puedes vivir diciendo que no sabes, que no tienes, que no puedes por un pensamiento que está en tu mente en circunstancias que el Señor dice que tienes, porque Él va a suplir todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú sabes porque tienes la mente de Cristo y que tú puedes porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mientras nosotros tenemos una tentación que muchas veces nos ponemos de acuerdo con ella, cedemos y por eso nos sentimos culpables y apartados del Señor. Pero si resistimos al diablo, si resistimos la tentación, entonces el diablo va a huir, porque esa es la promesa de Dios. Resiste al diablo y él va a huir de ti. Acércate a Dios y él se acercará a ti. Experimentarás el respaldo de Dios, la victoria de Dios, el poder de Dios, la maduración de Dios, y tú vas a decir, gracias Señor, porque estoy aprendiendo a ejercer la autoridad que tengo en el Espíritu. Tengo autoridad para echar fuera demonios. Tengo autoridad para tomar de las bendiciones que tú me has dado, Señor, que por gracia me las has dado, pero no van a venir si yo no las tomo, y no las voy a tomar si no las creo.
Yo aprendí ya viejo, cuando me vino la polimialgia reumática. Y entonces el dolor me duró como 1 año y medio. Y yo vi películas, fui con palomitas de maíz al cine con el diablo al lado. Y me hizo ver películas a colores, donde yo vi a Guillermito Castillo en una silla de ruedas. Lo vi flaquito, muriéndose así, chao, y la familia llorando, pobrecito mi papá, te murió. Y cuando yo trataba de pensar lo contrario, ¡epa!, me decía el cuerpo, adolorido entero. ¿Qué hago? Fue duro. 1 año y medio peleando la batalla de la fe. ¿Cómo tuve que hacerlo? Hacer uso de lo que tengo en el Espíritu, en Cristo. Decir, diablo, lo que yo siento en mi cuerpo es ilegal. Tú me lo pusiste, es ilegal, te vas a ir. Tengo los dolores en mi cuerpo, pero es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo me dice a mí que hace 2000 años Jesucristo hizo algo impresionante. Él recibió todo el castigo y el juicio que merecían mis pecados, y la Biblia dice que en su cuerpo Él pagó por mis pecados y sus consecuencias. Por lo tanto, enfermedad, tienes que irte de mi cuerpo, eres ilegal. Y peleé la batalla de la fe, día tras día, alineando mi fe con lo que yo decía, y empecé a declarar, por tu llaga he sido curado, te tienes que ir, es ilegal, te tienes que ir, te tienes que ir, te tienes que ir, te tienes que ir, te tienes que ir. Resiste al diablo y él va a huir de ti. Resístelo. Cuando tú resistes, no es que, ay, toqué algo, no, si lo resistí. Eso, a ver, mira, me apretó, ay, sí lo resistí. Eso no es resistir. Resistir es que la luchaste, la luchaste. Te queda en la mente que lo resististe. Así que viene la tentación a ti, viene la tentación de inmoralidad. ¿Qué tienes que hacer? La resisto. Viene a mi mente continuamente los pensamientos impuros. ¿Qué tengo que hacer? Lo resisto. Tengo la tendencia a mentir, tengo la tendencia a autoengañarme. ¿Qué voy a hacer? Lo resisto. Lo resisto, digo, no es así. Yo no soy eso, yo no soy el impuro, yo no soy el infiel, yo no soy el desobediente, yo no soy el soberbio. Yo soy lo que el Señor dice que yo soy. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y he sido bendecido con toda bendición espiritual. La bendición espiritual es que tengo el derecho de verme como Dios me ve, y Dios me ve victorioso, Dios me ve santificado, Dios me ve próspero, Dios me ve sano, Dios me ve benigno, Dios me ve lleno de gozo, Dios me ve lleno de paz. Y así yo empiezo a declarar, y en la medida que tomo lo que está en mi reserva espiritual, empiezo a ver manifestado el poder de Dios en mi vida. Bendito sea su nombre, porque la palabra de Dios es poderosa y produce la transformación. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que yo la envié. El problema no está en el emisor, el problema a veces está ahí en el receptor. El doctor te dice que estás muriendo, la muerte está obrando en tu cuerpo. Así que tú lo que vas a hacer es que vas a sacar tu vida que está dentro de ti. Vas a sacar de la vida que está en tu espíritu, de lo que Cristo llevó, de lo que Cristo hizo por ti, de lo que tienes que Cristo ya lo hizo por ti. No es que cada vez, ay, a ver, dice Dios, ay, está sufriendo tanto, ay, voy a ver si decido o no decido. A ver, ángeles, muéstrenme la lista de si se portaron bien o no se portó bien esta persona. A ver, no es así. Es que Él está diciendo ya, ¿qué más tiene que hacer Jesús? ¿Qué más tiene que hacer? Es que lo que tenemos que hacer, incluso mire, Jesús en Mateo dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces nosotros vamos a decirle al enemigo que se tiene que ir, porque nosotros al enemigo no le vamos a dar ninguna autoridad, porque él se alimenta de nuestra autoridad, la que le damos. No tiene otra comida. Si él viene y te engaña diciéndote que no sirves, que no puedes, que no tienes, entonces le estás alimentando.
y tu espíritu queda cautivo a lo que dice tu temor. Pero cuando tú vienes y por la revelación dice, no, yo no voy a aceptar eso, yo voy a aceptar y me voy a alinear con lo que dice mi palabra. A veces tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tu intelecto dicen cosas raras. Lo que siente tu cuerpo también. David mismo tuvo que decirle a su alma, alma, alma mía, bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga, espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y mente, no olvides, mente, ninguno de sus beneficios. Es nuestra guerra, mi hermano. Es que me voy a alinear con mi espíritu, porque yo primero soy espíritu, después soy alma y cuerpo. Soy un todo. Lo que puedo decir es que mi espíritu ha sido vivificado. Y cuando la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es imposible entender ese versículo si no es a través de como yo te lo estoy explicando. Es imposible entender esa escritura si no a través de la manera en que te lo explico. En tu espíritu estás enriquecido. En tu espíritu tienes todo lo que el Señor ya logró para ti y es. Y desde ahí tenemos que gobernar. Así que debemos decir, Padre, te agradezco porque tengo la vida de resurrección dentro de mí. El doctor puede estar diciendo que estoy muriendo. La muerte está obrando en mi cuerpo. Así que voy a sacar tu vida que está dentro de mí. Te agradezco, Padre, porque ya lo hiciste hace 2000 años en Cristo Jesús. Ahora tomo mi autoridad y hablo. Le ordeno a la enfermedad que se vaya. Y al diablo y a la sanidad, le digo al diablo que se vaya, y a la sanidad que se manifieste en el nombre de Jesús. Esta es la actitud apropiada, porque tú ya has sido vivificado. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, dice Efesios 2:2. En otro tiempo anduvieron en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Observa cómo el ser dominado por Satanás y seguirlo ocurrió en el pasado. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Antes nos conducía y nos gobernaba ese espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Podrás pensar, yo soy un cristiano, pero todavía estoy dominado por el diablo. Si eso es así, es porque no se te ha hecho luz lo que eres en Cristo. Cuando verdaderamente entiendes que ya recibiste vida, eso quebranta el poder del pecado y puedes vivir en victoria en cualquier área de tu vida. En cualquier área de tu vida. Cierro. ¿Por qué fui drogadicto 4 años? Mirándome al espejo y viendo cómo la droga marchitaba mi cuerpo, mirando a mi alrededor y viendo que todos estaban enemistados conmigo, porque no tenía dominio propio, porque no tenía más bien la vida en el espíritu. La naturaleza pecaminosa me gobernaba, el príncipe de la potestad del aire me gobernaba. Pero el día en que el Señor vino y vino a mi espíritu, ese día, ese irresuelto, ese irresponsable, esa persona muerta, ese rebelde, ese empobrecido, ese enfermo, ese minado, esa persona inmoral que había en mí, todo ese día perdió su poder en mí. Ese día amanece la nueva creación. Ese día Guillermo empieza a decir, soy una nueva persona. Ese día Cristo empieza a ser formado en mi vida. Y ese día empiezo a pelear la batalla de la fe.
y lo que me gobernaba ya no me gobierna más. Y si era mentira, si era mentiroso, ya empecé a echar fuera la mentira. Si era rebelde, ya empecé a someterme al Señor. Si era incrédulo, ya empecé a creerle a Dios. Si era desobediente, ya empecé a aprender obediencia. Si era una persona que tenía malas compañías, empecé a tomar decisiones para salir de las malas compañías y nutrirme con aquellos que hablan mi mismo idioma, que tienen mi mismo ADN. Eso lo hizo el Señor, porque por su gracia. Pero hay cosas que hizo Él, me reveló, y yo tuve que empezar a hacer caso de aquello que empecé a entender por el Espíritu. Él, en este tiempo, te va a situar y te vas a dar cuenta: cáspita, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando de mí? ¿Qué estoy pensando de mi situación? ¿Qué estoy pensando sobre esta derrota que continuamente le he dado al diablo autoridad? Que mientras yo caigo, cedo a la tentación, y después más encima me dice que no valgo y yo le creo que no valgo. Me dice que no sirvo para nada y le creo que no sirve para nada. Me dice que soy un sucio, un perverso, y yo le creo. Y empiezo por mi culpa, por mi gran culpa, esperando que no sé qué pase, para un día no sé que ya voy a pagarte en cómodas cuotas mensuales. ¿Cuánto tiempo quieres que yo sufra? A ver, este pecado, más o menos tengo que pagarte un mes por este pecado, y a un mes voy a sufrir. El Señor dice: pare, ya no haga más eso. Ya metiste las patas, te arrepentiste de todo corazón, y a partir de ahí le hablas al problema, le hablas a la tentación, le hablas al pensamiento, le hablas y te vas de mi vida. En el nombre de Jesús no te recibo. Yo no soy eso. Yo no soy el perdedor. Yo no soy el que fracasa. Yo no soy el pobre. Yo no soy el que se equivoca continuamente. Yo no soy el inseguro. Yo no soy el perezoso. Yo no soy el incrédulo. Yo no soy el religioso. Yo soy fuerte en el Espíritu, porque yo soy lo que el Señor dice que soy. Yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén y amén.